Es un desperdicio de dinero. Ese caballo nunca servirá para nada. Esos eran los comentarios que resonaron en la subasta cuando Lucía decidió apostar por el animal más despreciado del lugar. Nadie podía imaginar que ese caballo, rechazado y humillado, guardaba una historia que cambiaría vidas y enseñaría una lección inolvidable. ¿Qué vio ella que nadie más pudo? ¿Cómo logró transformar el destino de aquel que todos consideraban inútil? El sol caía pesado sobre el polvoriento recinto de la subasta, dibujando largas sombras sobre un terreno reseco que parecía haber olvidado el color verde hacía tiempo. Una brisa ligera levantaba partículas de polvo que se aferraban a las botas gastadas de los asistentes. El aire olía a cuero envejecido, sudor y resignación, como si incluso el viento hubiera asumido la derrota de aquellos que llegaban a ese lugar con la esperanza de vender lo que les sobraba o comprar algo que apenas cumpliera con sus expectativas. Los murmullos de los compradores llenaban el ambiente, entremezclándose con las voces firmes de los subastadores que alzaban el tono en un intento por dar vida a mercancías que parecían abandonadas por el tiempo. Pero incluso entre los caballos más cansados y las carretas más oxidadas, había un aura de desprecio particular hacia una figura en específico, un caballo flaco, de pelaje opaco y lleno de cicatrices. Cosmo, como sería conocido más adelante, permanecía de pie en un rincón del recinto, con la cabeza gacha y los ojos hundidos. Su mirada, apagada pero profunda, parecía contener el peso de años de desdén y abandono. Sus patas temblaban ligeramente, incapaces de sostener con firmeza su propio cuerpo, mientras una cuerda áspera y mal atada marcaba su cuello, como si hasta en el descuido de esa amarra se reflejara lo poco que importaba. A su alrededor, los comentarios despectivos eran incesantes. «Ese no va a durar ni una semana». La voz de un hombre resonó con un tono burlón, arrancando risas de los demás. Deberían llevárselo directo al matadero, así al menos sirve para algo. Otro comentario seco y cruel. Cosmo no se movía. No podía, pero tampoco quería. Había aprendido, con los años, que cualquier intento por levantar la cabeza solo traía más burlas o desprecios. Era mejor permanecer quieto, dejar que el momento pasara y esperar que el olvido lo envolviera de nuevo, como una vieja manta que al menos ofrecía la comodidad de la invisibilidad. A la distancia, entre la multitud, una joven observaba la escena con ojos diferentes. Lucía, con su cabello recogido y un sombrero de ala ancha que apenas cubría su frente sudorosa, no se unía a las risas ni a los comentarios hirientes. Sus ojos, de un marrón cálido como la tierra mojada, se detuvieron en el caballo olvidado. Mientras los demás veían un cuerpo débil, ella notaba el leve movimiento de sus orejas, la forma en que sus ojos, aunque cansados, seguían cada ruido. Algo dentro de ella se revolvió, un sentimiento que no era del todo racional, pero sí profundamente humano. Lucía había crecido escuchando las historias de su abuelo don Álvaro, un hombre que siempre le había insistido en mirar más allá de lo evidente. Recordó los días en que, siendo niña, caminaba de su mano por los campos del rancho, aprendiendo a observar el mundo con paciencia. Las cosas no son lo que parecen, Lucía, solía decirle mientras señalaba las semillas que germinaban bajo la tierra árida. A veces, lo único que necesitan es tiempo y un poco de fe. Ese recuerdo la fortaleció. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que otros considerarían un error, pero no le importaba. Cosmo necesitaba a alguien que creyera en él, y Lucía estaba dispuesta a ser esa persona, aunque no supiera exactamente cómo. El sol continuaba descendiendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían incendiar el horizonte. En medio de aquel entorno hostil, Lucía era un contraste, una figura de esperanza y determinación que iluminaba, aunque solo fuera un poco, la oscuridad en la que Cosmo se encontraba sumido. Fue en ese momento cuando decidió que ese caballo, al que nadie quería, sería suyo.
Aunque el mundo entero se opusiera, aunque las burlas fueran inevitables, ella estaba convencida de que había algo más profundo en esos ojos tristes. Algo que merecía una segunda oportunidad. El murmullo de la multitud era un río constante de opiniones, risas y frases punzantes que resonaban en el aire como un recordatorio de lo que no debía hacerse, de lo que no valía la pena intentar. Pero Lucía permanecía inmóvil, como una roca que desafía la corriente, mientras los ojos apagados de Cosmo se encontraban nuevamente con los suyos. El encargado de la subasta levantó la voz, tratando de captar la atención de los compradores. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, este es su último día aquí. El matadero está esperando. Hizo una pausa, sus palabras cargadas con una indiferencia que provocó una punzada en el pecho de Lucía. Ella apretó los labios, cerrando los ojos un instante mientras su mente repetía las palabras de su abuelo: un corazón que elige creer puede transformar lo imposible en realidad. Yo lo compro. La voz de Lucía atravesó el bullicio como una campanada inesperada. Todos se volvieron hacia ella. Las conversaciones se detuvieron, las risas se ahogaron, y el silencio que quedó fue tan pesado como las miradas que ahora cargaban sobre sus hombros. El encargado arqueó una ceja y, tras un instante de sorpresa, se acercó. ¿Estás segura? Este caballo no vale ni la comida que le darás. Lucía sostuvo la mirada del hombre, con los ojos llenos de una determinación que no admitía réplica. Dije que lo compro. El hombre se encogió de hombros y anotó algo en su lista, mientras algunas risas volvían a surgir entre los asistentes. Buena suerte con eso, niña, comentó alguien en tono burlón, pero Lucía no se inmutó. Cuando terminó el trámite, se acercó a Cosmo, quien seguía quieto, observándola como si no terminara de comprender qué estaba ocurriendo. Lucía extendió una mano hacia su hocico. Hola, amigo. Su voz era suave, apenas un murmullo que parecía destinado a calmar no solo al caballo, sino también a ella misma. El contacto fue breve, pero suficiente para que Lucía sintiera el calor de la vida que aún habitaba en él, esa chispa tenue que los demás habían ignorado. Con cuidado, tomó las riendas y lo guió fuera del recinto. Cosmo caminaba despacio, sus patas temblaban ligeramente, pero Lucía lo acompañó con una paciencia infinita. El camino hacia el rancho estaba iluminado por el sol poniente, que pintaba los campos con tonos dorados y anaranjados. El aire era fresco, y el aroma a tierra húmeda, mezclado con el susurro del viento entre los árboles, daba al paisaje una serenidad que contrastaba con el caos de la subasta. Lucía caminaba junto a Cosmo en silencio, pero su mente era un torbellino. Sentía una mezcla de emociones que oscilaban entre la certeza y la duda. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría realmente darle a este caballo una nueva vida? Sin embargo, cada vez que miraba a Cosmo, algo dentro de ella se reafirmaba. Sí, estaba flaco, débil y desgastado, pero había algo en él que no podía ignorar. Tal vez eran sus ojos, o tal vez era esa conexión inexplicable que sentía cada vez que lo miraba. Fuera lo que fuera, Lucía sabía que no podía rendirse. El rancho apareció a lo lejos, con su cerca blanca un poco desgastada y el granero rojo que parecía un faro en medio del paisaje. Don Álvaro, su abuelo, estaba de pie en el porche, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión de curiosidad en el rostro. Cuando Lucía y Cosmo se acercaron, don Álvaro frunció el ceño ligeramente, evaluando al caballo con una mirada que mezclaba escepticismo y ternura. ¿Es este el gran hallazgo del día?, preguntó con un tono que no era de burla, sino de genuina curiosidad. Lucía asintió. Sí, abuelo. Él es Cosmo. Don Álvaro se acercó lentamente, examinando al caballo. Después de unos instantes, miró a Lucía con una leve sonrisa. Bueno, parece que tienes trabajo por delante.
Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Esas palabras eran todo lo que Lucía necesitaba. Con un nudo en la garganta y una chispa de esperanza en el corazón, supo que no estaba sola en esta tarea. Su abuelo creía en ella, y eso era suficiente para empezar. El cielo se oscureció mientras las primeras estrellas aparecían tímidamente. Lucía guió a Cosmo hacia el establo, donde una cama de paja fresca lo esperaba. Mientras lo acomodaba, murmuró en voz baja: «Aquí empieza tu nueva vida, amigo. Vamos a demostrar que vales mucho más de lo que creen». En ese momento, Cosmo alzó ligeramente la cabeza, como si entendiera las palabras de Lucía. La chispa en sus ojos parecía brillar un poco más, y Lucía supo que había tomado la decisión correcta. El amanecer se asomó lentamente sobre el rancho, bañando los campos con una luz suave que dibujaba sombras largas en el suelo cubierto de rocío. Los árboles cercanos parecían susurrar entre ellos, y el canto de los pájaros anunciaba el inicio de un nuevo día. Lucía se encontraba en la cocina, preparando una taza de café, mientras don Álvaro observaba por la ventana el establo donde Cosmo descansaba. «Lucía, ¿estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó don Álvaro, con una voz que mezclaba preocupación y cariño. Lucía giró hacia él, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. Su mirada era firme, pero no estaba exenta de dudas. «No puedo explicarlo, abuelo, pero siento que esto es lo correcto. Cosmo merece una oportunidad, aunque nadie más lo crea». Don Álvaro asintió lentamente, tomando asiento en la vieja mesa de madera. «Te entiendo, hija. Pero cuidar de un animal en ese estado no es fácil. Necesitará mucho más que comida y abrigo. Necesitará paciencia, tiempo y fe». Sus ojos, llenos de la sabiduría que solo los años traen, se posaron sobre ella con una mezcla de orgullo y advertencia. Lucía sintiendo el peso de sus palabras. Había tomado una decisión que no solo implicaba salvar a un caballo, sino también desafiar las expectativas y los prejuicios de quienes la rodeaban. Y eso no sería sencillo. Más tarde, mientras trabajaba en el establo, Lucía observó a Cosmo. Estaba de pie en su rincón, su figura delgada contrastando con la robustez de los otros caballos del rancho. Su mirada seguía siendo apagada, pero había algo diferente, permanecía atento, como si estuviera comenzando a notar que el mundo a su alrededor podía ser diferente. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Cuando Lucía levantó la vista, se encontró con la figura de Emilia, una vecina del rancho cercano. Emilia era conocida por ser directa, a menudo demasiado. «¿Así que es cierto?», dijo Emilia, apoyándose en la cerca del establo. Su tono estaba cargado de incredulidad. «¿Compraste ese saco de huesos en la subasta?». Lucía dejó de cepillar a Cosmo y se giró hacia ella. «Sí, lo hice». Emilia soltó una risa breve, como si la respuesta confirmara algo que ella ya sospechaba. «No sé qué pretendes lograr, Lucía. Hay caballos en mejores condiciones que necesitan ayuda. Este está más allá de cualquier remedio». Lucía respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «No todos los caminos fáciles son los correctos, Emilia. A veces, lo que parece perdido solo necesita que alguien crea en él». La vecina la miró durante un largo momento, evaluando su respuesta antes de encogerse de hombros. «Bueno, espero que tengas razón. Pero recuerda lo que dicen, no puedes salvar a todos». Emilia se marchó, dejando tras de sí una nube de escepticismo que pesaba en el aire. Lucía volvió a centrarse en Cosmo, acariciándole suavemente el cuello. «No te preocupes, amigo», murmuró, como si él pudiera entenderla. «No importa lo que digan. Tú y yo vamos a demostrarles que están equivocados». Esa noche, mientras el rancho se sumía en el silencio,
Lucía se sentó en el porche junto a don Álvaro. Las estrellas titilaban sobre ellos, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el susurro distante del río. Cuando tomas una decisión así, hija, dijo don Álvaro de repente, te expones a la crítica. Pero también te abres a algo mucho más grande, la posibilidad de cambiar una vida. Lucía miró a su abuelo, dejando que sus palabras calaran profundamente. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. En el establo, Cosmo levantó la cabeza por un breve instante, mirando hacia la puerta como si intuyera algo. Una nueva chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, aunque aún tímida, y se reflejaba apenas en sus ojos cansados. La mañana en el rancho era un espectáculo sereno y vivo a la vez. El sol despuntaba entre las colinas, cubriendo los pastos con una capa dorada que parecía vibrar con el movimiento lento de la brisa. Las aves cantaban desde las ramas de los árboles más altos, mientras el murmullo del riachuelo cercano añadía un fondo casi musical. Era un escenario de belleza simple, pero abrumadora, como si cada detalle estuviera diseñado para infundir calma. Cosmo estaba allí, parado bajo la sombra de un viejo roble que se alzaba como un guardián en el centro del establo. Sus patas temblaban ligeramente, no de frío, sino de inseguridad. Había pasado tanto tiempo sin un lugar que pudiera llamar suyo, que el concepto de hogar le resultaba extraño. El establo estaba limpio, con paja fresca esparcida por el suelo, pero aún se sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo demasiado amable para él. Lucía llegó temprano, llevando un balde de avena con ambas manos. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, como si temiera perturbar la quietud de la mañana. Al entrar al establo, se detuvo un momento para observar a Cosmo. El caballo estaba de espaldas, con la cabeza inclinada hacia el suelo, su postura un reflejo de una vida marcada por el abandono. «Buenos días, Cosmo», saludó ella, con un tono suave pero alegre. Cosmo giró ligeramente las orejas hacia ella, un gesto mínimo que, para Lucía, era un pequeño triunfo. Se acercó despacio, colocó el balde frente a él y retrocedió unos pasos. Cosmo olfateó el aire, inseguro, pero el hambre terminó por vencer a la desconfianza. Dio un paso hacia el balde, sus movimientos lentos, casi dolorosos, y comenzó a comer. Lucía lo observó con una mezcla de alivio y ternura. Cada mordisco era una señal de que Cosmo estaba dispuesto a intentarlo, aunque fuera poco a poco. Don Álvaro apareció en el umbral del establo, apoyado en su bastón. «Va a necesitar más que avena y palabras bonitas, niña», dijo, aunque su voz tenía un matiz de calidez. «Pero tienes un buen comienzo». Lucía sonrió y se acercó a su abuelo. «Sé que será un proceso lento, pero creo que hay algo en él, abuelo. Algo que merece ser rescatado». Don Álvaro miró al caballo por un momento, sus ojos grises llenos de una sabiduría silenciosa. «A veces, los más rotos son los que tienen más que enseñar», dijo finalmente, con un tono que sugería que hablaba tanto de Cosmo como de sí mismo. El resto del día transcurrió con Lucía trabajando en el establo, limpiando, ajustando el espacio para hacerlo más cómodo para Cosmo. Cada tanto, se detenía para observarlo desde lejos, tratando de interpretar sus movimientos. Cosmo parecía más relajado, pero aún había una distancia entre ellos, un abismo que solo el tiempo y la paciencia podrían cerrar. Mientras tanto, los otros animales del rancho miraban al recién llegado con curiosidad. Un grupo de caballos lo observaba desde el otro lado de la cerca, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en él. Era como si pudieran sentir su fragilidad, su incertidumbre. Esa noche, Lucía se sentó en el porche, contemplando el cielo estrellado. Pensaba en Cosmo, en todo lo que había pasado y en lo que aún les esperaba. Había algo profundamente simbólico en su situación,
dos almas, una joven y otra marcada por el tiempo, unidas por la esperanza de un nuevo comienzo. En el establo, Cosmo se recostó sobre la paja por primera vez en mucho tiempo. El olor fresco y la sensación suave bajo su cuerpo eran un alivio inesperado. Sus ojos se cerraron lentamente, y aunque los fantasmas de su pasado seguían rondándolo, había una ligera chispa de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Lucía, mientras tanto, cerró los ojos y se permitió soñar. Soñar que, con el tiempo, Cosmo no solo sería fuerte nuevamente, sino que también aprendería a confiar. Era una tarea monumental, pero ella sabía, en lo más profundo de su ser, que valía la pena. La luz del alba se filtraba entre las ramas de los árboles, tiñendo el rancho de tonos cálidos y dorados. Las sombras largas del amanecer parecían extenderse sobre la tierra como recordatorios de los días pasados, cargados de historias y silencios. En el porche, don Álvaro se encontraba sentado en su vieja mecedora, con una taza de café entre las manos. Observaba el establo con la mirada fija, como si intentara descifrar un enigma inscrito en sus tablones de madera desgastada. «Ese caballo», murmuró para sí mismo, casi como un pensamiento escapando en voz alta. Desde el primer momento en que Lucía llegó con Cosmo, don Álvaro había sentido un peso sobre sus hombros, una mezcla de preocupación y resignación. Sabía bien que su nieta tenía un corazón noble, heredado de su abuela, pero también conocía los riesgos de depositar esperanzas en algo tan frágil como ese animal. Lucía salió del establo, cargando un cubo vacío. Su rostro estaba iluminado por una energía tranquila, aunque sus movimientos delataban el cansancio acumulado. «Buenos días, abuelo», dijo, alzando una mano para saludarlo. Don Álvaro la observó en silencio por un momento antes de responder con un leve asentimiento. «¿Cómo está el caballo hoy?», preguntó, intentando que su tono sonara neutral. «Mejor, creo. Se comió todo lo que le di y hasta intentó moverse un poco más por el establo». «Es un comienzo, ¿no?», respondió ella, con una sonrisa que intentaba disolver cualquier duda. Don Álvaro suspiró y dejó su taza a un lado. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y comenzó a caminar hacia el establo. Lucía lo siguió, su corazón latiendo un poco más rápido. Sabía que su abuelo era un hombre de palabras francas y que no sería fácil convencerlo. Al entrar, el olor a paja fresca mezclado con el leve aroma del caballo llenaba el aire. Cosmo estaba de pie, con la cabeza baja, masticando con lentitud lo que quedaba de su desayuno. Cuando don Álvaro se acercó, el caballo levantó la mirada brevemente antes de volver a bajarla, como si estuviera midiendo la intención detrás de esos pasos firmes. «No sé, Lucía», dijo don Álvaro, tras un largo silencio. «Este animal ha vivido cosas que tú no entiendes. Hay heridas que no se ven, y esas son las más difíciles de curar». Lucía sintió un nudo en el pecho. Sabía que su abuelo no hablaba solo de Cosmo, también hablaba de sí mismo, de los años que había pasado luchando contra sus propios fantasmas. «Lo sé, abuelo. Pero, creo que esas heridas son las que más necesitan atención. Quizá no pueda cambiar su pasado, pero puedo ayudarle a construir algo mejor ahora». Don Álvaro se giró para mirarla, sus ojos grises llenos de una mezcla de escepticismo y un cariño silencioso. «Tienes un buen corazón, niña. Pero un buen corazón no siempre basta». Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Pero antes de responder, Cosmo dio un paso adelante. El sonido de sus cascos sobre la madera resonó en el establo, y ambos lo miraron con sorpresa. El caballo alzó ligeramente la cabeza, como si estuviera intentando participar en la conversación, como si, de alguna manera, quisiera demostrar que todavía quedaba algo de lucha en él.
Don Álvaro lo observó con atención y aunque su expresión permaneció seria, algo en su postura se suavizó. Tal vez, solo tal vez, este viejo caballo tiene algo que enseñarnos también, dijo finalmente, en un tono bajo, casi para sí mismo. Lucía sonrió, y en ese momento sintió que, aunque fuera un pequeño paso, había ganado algo importante. El día continuó con el trabajo habitual del rancho, pero la figura de don Álvaro regresando al establo una y otra vez, observando a Cosmo desde la distancia, añadió un nuevo matiz a la rutina. Había algo en el caballo, algo que parecía despertar en el anciano recuerdos enterrados, emociones que había aprendido a callar. Esa noche, mientras Lucía y don Álvaro cenaban juntos en la mesa de la cocina, el anciano rompió el silencio. Si decides seguir adelante con esto, niña, tendrás que estar preparada para los días difíciles. Porque vendrán, y no serán pocos. Pero si te mantienes firme, puede que valga la pena. Lucía sintió, su mirada fija en la de su abuelo, sintiendo una renovada determinación. En el establo, bajo la tenue luz de la luna, Cosmo descansaba. Aunque su cuerpo seguía débil, había algo diferente en su postura, un leve indicio de que, tal vez, comenzaba a creer que este nuevo capítulo en su vida podría ser distinto. El sol despuntaba en el horizonte, lanzando hilos dorados que se deslizaban entre los pinos del rancho, iluminando el establo con una luz suave y cálida. El aire de la mañana estaba cargado con el aroma fresco de la hierba húmeda y la promesa de un nuevo día. Lucía, con un delantal manchado de heno y tierra, cruzaba el patio con pasos firmes pero cargados de una ternura que parecía impregnar todo a su alrededor. En el establo, Cosmo esperaba, de pie, con la cabeza apenas levantada. Sus ojos, aunque todavía sombreados por el peso de su pasado, reflejaban un atisbo de algo que Lucía reconoció como esperanza. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero suficiente para darle fuerzas. Hoy será un buen día, Cosmo, dijo, mientras depositaba un cubo con agua fresca junto a él. Su voz era suave, como un canto que el caballo parecía escuchar con atención. El trabajo con Cosmo se había convertido en un ritual diario que exigía paciencia. Lucía sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Había aprendido a no esperar milagros, sino a celebrar los avances mínimos, un bocado más de comida, un paso más en el corral, un resoplido más profundo que hablaba de alivio. Ese día, decidió llevar a Cosmo al pequeño corral detrás del establo. Era un espacio protegido, rodeado de árboles altos que ofrecían sombra, donde las hojas caían en silencio como una alfombra crujiente bajo los cascos. Lentamente, con una cuerda que apenas rozaba su cuello, Lucía lo guió. Cada paso era una conversación muda entre los dos, una negociación en la que la confianza sustituía a la fuerza. Eso es, chico. Un paso más, susurró Lucía, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si sus palabras fueran la única brújula que Cosmo necesitaba. El caballo se detuvo al llegar al centro del corral, su mirada fija en la hierba que crecía cerca de la cerca de madera. Era una escena simple, pero en su quietud había un simbolismo profundo. Aquí, en este rincón del mundo, Cosmo estaba comenzando a reclamar un espacio propio, a experimentar un fragmento de libertad que había creído perdido. Desde el porche, don Álvaro observaba con los brazos cruzados. Su expresión, aunque severa, estaba teñida de una curiosidad discreta. Había notado el cambio en Cosmo y, más aún, el cambio en Lucía. La muchacha irradiaba una energía que era difícil de ignorar, una combinación de determinación y dulzura que parecía contagiar incluso al viejo caballo. No es solo el animal el que está sanando, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su difunta esposa sobre la capacidad del amor para transformar. Con el paso de los días, pequeños avances comenzaron a acumularse. Cosmo, que al principio apenas comía, ahora terminaba su ración con lentitud pero constancia.
Su andar, antes pesado y vacilante, mostraba un ritmo más seguro. Y aunque seguía siendo reservado, había momentos en los que Lucía creía ver un brillo en sus ojos, como si estuviera redescubriendo la alegría de vivir. Una tarde, mientras Lucía limpiaba el establo, Cosmo se acercó a ella por voluntad propia. Fue un movimiento sutil, un paso hacia adelante que parecía insignificante, pero que hizo que la joven se detuviera en seco. Ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los del caballo. ¿Eso fue un gracias?, preguntó en voz baja, con una sonrisa que iluminó su rostro. El caballo resopló, como si quisiera responder, y Lucía soltó una risa suave que llenó el establo de una calidez inesperada. El escepticismo de don Álvaro comenzó a disiparse con cada uno de estos pequeños milagros cotidianos. Aunque no lo admitía en voz alta, había empezado a pasar más tiempo cerca del corral, observando desde una distancia prudente. En el fondo, algo dentro de él también estaba cambiando. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el rancho, Lucía se sentó junto a su abuelo en el porche. Compartieron el silencio cómodo de quienes entienden que las palabras no siempre son necesarias. Finalmente, don Álvaro habló. «Sabes, niña, la paciencia no es solo esperar. Es seguir adelante mientras esperas, sin rendirte. Y tú, tienes más paciencia de la que creí posible». Lucía lo miró, sorprendida por el halago inesperado. «Gracias, abuelo. Pero creo que no soy yo quien está enseñando la paciencia aquí. Es Cosmo». Ambos rieron suavemente, y el sonido se mezcló con el canto lejano de los grillos. En ese momento, bajo el cielo infinito, el rancho ya no parecía un lugar de soledad, sino un espacio de reconstrucción, donde las heridas del pasado encontraban lentamente su camino hacia la sanación. El amanecer llegó con una brisa ligera que mecía los árboles del rancho, como si el día estuviera despertando con calma para no romper la quietud. Las nubes teñidas de rosa y oro se reflejaban en los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Un arco iris, tenue pero presente, se asomaba en el horizonte, como un susurro de esperanza que Lucía interpretó como un buen augurio. Cosmo estaba de pie en el corral, mirando hacia la distancia, como si contemplara algo más allá de los límites visibles del mundo. Había algo distinto en su postura esa mañana. Sus orejas, antes caídas y apáticas, ahora estaban ligeramente levantadas. Sus ojos, que habían sido un pozo oscuro de desconfianza, reflejaban un brillo tenue pero prometedor. Lucía lo observaba desde la entrada del establo, un balde en la mano y una sonrisa que no podía contener. Había aprendido a notar los pequeños cambios en Cosmo, esos detalles que para cualquiera podrían parecer insignificantes pero que para ella eran los cimientos de algo más grande. «Buenos días, compañero», dijo con su habitual tono suave mientras se acercaba. Cosmo giró la cabeza hacia ella, y aunque no se movió, sus ojos no tenían el velo de distancia de semanas atrás. Era una aceptación tácita, un gesto silencioso que decía más de lo que las palabras podían expresar. Lucía dejó el balde en el suelo y sacó una manzana roja de su bolsillo. Se la ofreció con paciencia, sosteniéndola en la palma de su mano extendida. Cosmo la miró con cautela, pero tras un momento de duda, dio un paso adelante y tomó la fruta con delicadeza. «Así es, chico. Confías un poquito más cada día», susurró, como si el mundo entero pudiera romperse con un volumen más alto. Don Álvaro, sentado en una silla de madera bajo el porche, presenciaba la escena con una mezcla de asombro y reflexión. No podía negar lo evidente, el vínculo entre Lucía y el caballo había comenzado a florecer. Y en ese proceso, él también sentía que algo dentro de él estaba cambiando. «¿Qué tiene esa niña que no tengo yo?», murmuró para sí mismo, aunque sabía la respuesta. Era paciencia, pero no la paciencia de quien simplemente espera, sino la paciencia de quien invierte amor y esperanza en cada acto.
Ese día, Lucía decidió probar algo nuevo. Llevó a Cosmo al campo abierto detrás del rancho, un lugar donde la hierba crecía alta y el aire olía a flores silvestres. La cerca del corral ya no era necesaria. Cosmo la seguía con pasos seguros, su sombra proyectándose larga bajo el sol. El campo era vasto y vibrante, un contraste con los días grises que habían marcado los primeros encuentros entre ellos. Lucía dejó que Cosmo explorara a su ritmo, observándolo con una mezcla de orgullo y ternura. Cada movimiento del caballo parecía más libre, más ligero, como si el peso de su pasado comenzara a desvanecerse. «Míralo, abuelo», dijo Lucía cuando don Álvaro llegó al borde del campo para unirse a ellos. «Parece que por fin está empezando a recordar cómo se siente ser un caballo de verdad». Don Álvaro asintió en silencio, sus ojos siguiendo los movimientos de Cosmo mientras trotaba por el campo. El animal levantaba la cabeza para oler el aire, giraba de vez en cuando hacia Lucía como buscando su aprobación, y luego volvía a perderse en su propio mundo. El vínculo que había comenzado como una frágil conexión ahora se transformaba en algo profundo. Lucía sentía que no solo estaba ayudando a Cosmo a sanar, sino que él también la estaba ayudando a ella a ver el mundo con otros ojos. Había una lección en cada paso que él daba, la importancia de confiar, de dejar ir, de permitirse ser vulnerable. Esa noche, cuando Lucía regresó al establo para despedirse de Cosmo, el caballo hizo algo inesperado. Mientras ella acariciaba su cuello y le susurraba palabras de despedida, él acercó su cabeza a su hombro y se quedó allí, inmóvil. Lucía cerró los ojos, sintiendo el calor del animal y permitiendo que ese momento la envolviera. No necesitaban palabras, el gesto lo decía todo. En el porche, don Álvaro observó la escena desde lejos, con el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. Gratitud por la perseverancia de su nieta, por la capacidad de Cosmo de abrirse al mundo nuevamente y por la posibilidad de presenciar cómo un simple vínculo podía transformar vidas. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Lucía salió del establo, dejando a Cosmo en su espacio seguro. Al caminar hacia la casa, sintió una calma profunda que la acompañó mientras cruzaba el patio. Esa noche, el rancho ya no era solo un lugar de trabajo, era un hogar para quienes elegían creer en la sanación, el amor y los pequeños milagros que ocurren día a día. El sol del mediodía caía como un manto cálido sobre el rancho, envolviendo todo en una quietud serena. Las montañas al fondo parecían dormidas, sus picos apenas delineados por la bruma que quedaba de la mañana. En el porche, don Álvaro se sentaba en su vieja silla de madera, con un sombrero de ala ancha protegiéndolo del resplandor. Sus manos callosas sostenían una taza de café que humeaba todavía, a pesar del calor. Lucía salió de la casa, secándose las manos con un paño, y se detuvo al ver a su abuelo. La expresión del anciano era pensativa, como si estuviera contemplando un recuerdo lejano. Algo en su postura la invitó a sentarse junto a él. «¿En qué piensas, abuelo?», preguntó, acomodándose en otra silla. Don Álvaro tardó un momento en responder. Dio un sorbo al café y fijó la mirada en el horizonte, donde los campos abiertos parecían perderse en el infinito. «En el tiempo, Lucía. En cómo se nos escurre entre los dedos sin darnos cuenta». La joven lo miró con curiosidad. Aunque su abuelo siempre había sido un hombre de pocas palabras, cuando hablaba, lo hacía con la sabiduría de quien ha vivido plenamente. «¿Qué piensas del tiempo?», insistió, queriendo adentrarse en sus pensamientos. El anciano soltó un leve suspiro, cargado de años de experiencia. «El tiempo nos enseña cosas que no queremos aprender, pero que necesitamos. Por ejemplo, nos enseña a valorar lo que tenemos antes de que se vaya, a aceptar lo que no podemos cambiar y a entender que cada día trae consigo una lección, aunque a veces se esconda detrás del dolor». Lucía bajó la mirada, reflexionando sobre sus palabras.
¿crees que Cosmo también está aprendiendo algo? Don Álvaro sonrió de lado, con esa expresión que solo los abuelos saben hacer cuando reconocen una verdad simple pero profunda. Claro que sí. Ese caballo ha pasado por cosas que lo hicieron desconfiar de todo, pero poco a poco está recordando que no todo en la vida es malo. Tú se lo estás mostrando. La joven sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a recibir elogios de su abuelo, y saber que él valoraba sus esfuerzos llenó su pecho de una calidez indescriptible. Pero no soy yo sola, abuelo. Tú también le has enseñado cosas. El anciano se quedó en silencio un instante, como si estuviera evaluando la veracidad de esas palabras. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Tal vez, pero no de la misma manera. Tú le has mostrado que vale la pena confiar otra vez. Yo solo he aprendido a observar y a esperar. Lucía lo miró con admiración. Había algo en la humildad de su abuelo que la conmovía profundamente. Abuelo, ¿tú también tuviste que aprender a confiar de nuevo?, preguntó con suavidad. El anciano dejó la taza sobre la mesa y asintió lentamente. Sí, Lucía. Cuando perdí a tu abuela, sentí que el mundo se quedaba en silencio, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Me tomó años entender que la vida no se detiene, que el amor que dejamos en otros es lo que nos mantiene vivos, incluso cuando ya no estamos aquí. La confesión del abuelo resonó en el corazón de Lucía. Sus palabras no solo hablaban de su experiencia, sino que también parecían estar destinadas a ella. Había algo universal en esa lección, algo que podía aplicarse tanto a humanos como a animales. En ese momento, Cosmo apareció a lo lejos, trotando con una confianza que nunca antes había mostrado. Lucía y don Álvaro lo observaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mira a ese caballo, dijo don Álvaro, rompiendo el silencio. Hace unos meses, no habría salido del corral ni aunque lo empujaras. Ahora, ahí lo tienes, explorando sin miedo. Lucía sintió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Quizá el tiempo también lo está ayudando a él. El abuelo sonrió y puso una mano sobre el hombro de Lucía. El tiempo ayuda, sí, pero es lo que hacemos con ese tiempo lo que realmente importa. Tú elegiste usar el tuyo para sanar a Cosmo, y en el proceso, creo que también te has sanado a ti misma. Lucía no pudo evitar sonreír. Las palabras de su abuelo eran como pequeñas semillas que quedaban plantadas en su mente, destinadas a florecer cuando fuera el momento adecuado. La tarde continuó con una calma apacible, pero el vínculo entre abuelo y nieta se sentía más fuerte que nunca. Y mientras Cosmo se perdía entre los campos abiertos, Lucía supo que, al igual que el caballo, ella también había comenzado a sanar. El amanecer llegó cubriendo el rancho con un velo dorado que hacía brillar el rocío sobre la hierba. El aire estaba cargado con el aroma de tierra húmeda y flores silvestres, mientras los pájaros entonaban sus primeras canciones del día. Lucía se encontraba en el corral, con las botas hundiéndose ligeramente en el suelo blando. Observaba a Cosmo desde la distancia, como si sus ojos buscaran descifrar un secreto que había permanecido oculto hasta ahora. El caballo estaba en calma, pero su postura era diferente. Había algo en la forma en que mantenía la cabeza alta, en el brillo de sus ojos, que hablaba de un cambio profundo. Parecía más ligero, no físicamente, sino en el peso que cargaba dentro de sí mismo. Lucía se acercó lentamente, sintiendo como sus propios pasos eran acompañados por una mezcla de curiosidad y esperanza. El progreso de Cosmo había sido un proceso lento, lleno de días buenos y otros no tanto. Pero ahora, frente a ella, estaba un ser transformado, como si la última pieza de un complicado rompecabezas finalmente hubiera encajado. «Buenos días, Cosmo», dijo con suavidad, mientras acariciaba su hocico con delicadeza.
El caballo la miró con confianza, una conexión que parecía casi tangible. En ese instante, don Álvaro apareció detrás de ella, su figura delgada proyectando una sombra larga bajo el sol naciente. «Hoy es el día, Lucía», anunció el abuelo, con un tono que mezclaba certeza y emoción contenida. Lucía lo miró, sorprendida. ¿El día para qué? Don Álvaro sonrió, esa sonrisa sabia que solo alguien que ha vivido tanto puede ofrecer. Es hora de ver de lo que realmente es capaz. Juntos, llevaron a Cosmo al campo abierto. El espacio parecía infinito, con colinas suaves que se extendían hacia el horizonte. Lucía sentía una mezcla de emoción y nerviosismo mientras aflojaba las riendas, permitiendo que el caballo sintiera la libertad que tenía delante. Por un momento, Cosmo simplemente se quedó quieto, como si estuviera evaluando la situación. Luego, lentamente, empezó a moverse. Primero al paso, luego al trote. Y de repente, como si una chispa se encendiera dentro de él, comenzó a galopar con una velocidad y gracia que hicieron que el corazón de Lucía diera un vuelco. «Y mira eso, abuelo», exclamó, casi sin aliento. Don Álvaro observaba en silencio, sus ojos llenos de orgullo. «Siempre lo tuvo dentro de él, Lucía», dijo finalmente. Solo necesitaba a alguien que le recordara cómo liberarlo. El caballo corría como si el viento lo impulsara, cada movimiento lleno de una fuerza y determinación que no había mostrado antes. Era como si todas las cicatrices de su pasado se hubieran desvanecido, reemplazadas por un deseo puro de vivir plenamente. Lucía se llevó una mano al pecho, sintiendo como una ola de emociones la inundaba. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, las primeras semanas de desconfianza, las noches en vela preguntándose si alguna vez podría ayudarlo. Los momentos de frustración y los pequeños avances que se habían acumulado hasta llegar a este instante. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó, sin apartar la vista de Cosmo. ¿Saber qué?, replicó don Álvaro, aunque ya conocía la respuesta. Que es fuerte. Que siempre lo fue. El abuelo dejó escapar una pequeña risa, cálida y tranquila. Quizá no lo entienda como nosotros, pero lo siente. Y eso es lo importante. Mientras el sol seguía ascendiendo, iluminando el mundo con una claridad renovada, Lucía supo que no solo era Cosmo quien había cambiado. Ella misma había descubierto algo dentro de sí, una capacidad para sanar, para amar sin condiciones y para ver más allá de las heridas de los demás. El caballo finalmente regresó hacia ellos, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras resoplaba. Pero en su mirada había algo nuevo, orgullo. Lucía acarició su cuello, sintiendo la calidez de su pelaje bajo sus dedos. «Lo lograste, Cosmo». Don Álvaro dio un paso hacia adelante, colocando una mano en el hombro de su nieta. Lo lograron juntos. El rancho estaba envuelto en una inusual mezcla de calma y expectación. Faltaban solo 2 días para la competencia local, un evento que reunía a granjeros, caballos y jinetes de toda la región. Para Lucía, inscribir a Cosmo había sido una decisión cargada de dudas, pero también de esperanza. Desde el día en que decidieron participar, los entrenamientos habían adquirido un nuevo nivel de intensidad. Lucía se levantaba al amanecer, guiaba a Cosmo por los campos y practicaban circuitos diseñados para mejorar su confianza y coordinación. Aunque los avances eran palpables, había momentos en los que el miedo de Cosmo se hacía presente, especialmente al enfrentarse a los obstáculos más desafiantes. ¿Está segura de que esto es lo mejor para él?, preguntó don Álvaro una tarde, mientras observaba desde la cerca cómo Lucía intentaba que Cosmo atravesara un pequeño estanque. No lo sé, abuelo, respondió Lucía, secándose el sudor de la frente, pero siento que necesitamos intentarlo. Esto no es solo por el trofeo, es por demostrarle que puede hacerlo, que es más fuerte de lo que cree.
Don Álvaro asintió, aunque sus ojos mostraban una ligera preocupación. El día previo a la competencia, Lucía decidió llevar a Cosmo a un lugar especial del rancho, el arroyo al pie de la colina. Era un terreno irregular, con una pendiente que terminaba en un salto sobre el agua. Hasta ahora, nunca habían intentado cruzarlo. Hoy será diferente, amigo, le dijo Lucía mientras acariciaba su cuello. Cosmo pareció captar su intención, moviendo la cabeza con cierta inquietud. Lucía tomó las riendas con firmeza pero sin presión, guiándolo paso a paso hacia la cima de la colina. El sonido del arroyo se intensificaba a medida que se acercaban, mezclándose con el latido acelerado del corazón de Lucía. Don Álvaro apareció detrás de ellos, con su mirada habitual de sabiduría. No olvides, niña, que el salto no es solo físico. Es un acto de confianza mutua. Lucía respiró profundo, asimilando las palabras de su abuelo. Al llegar al borde de la colina, el arroyo parecía más amplio de lo que recordaba. La distancia entre ambos lados era suficiente para poner a prueba no solo a Cosmo, sino también a ella misma. Confío en ti, Cosmo. Esto no se trata de la competencia, sino de lo que somos capaces de lograr juntos. El caballo avanzó unos pasos, oliendo el aire como si buscara alguna señal de seguridad. Lucía le dio tiempo, sin forzarlo. Finalmente, Cosmo comenzó a correr. Sus cascos golpeaban la tierra con fuerza, y en un instante que pareció eterno, ambos se lanzaron al vacío. El salto fue perfecto. Al aterrizar al otro lado, Cosmo soltó un fuerte relincho, como si hubiera descubierto algo nuevo dentro de sí mismo. Lucía lo abrazó emocionada, sintiendo que ese momento valía más que cualquier premio. Don Álvaro se acercó, sonriendo. Ahora sí, están listos para lo que venga. Esa noche, mientras el rancho dormía bajo un cielo estrellado, Lucía y Cosmo descansaron con la certeza de que, pase lo que pase en la competencia, ya habían ganado algo invaluable, la fe en lo imposible. El amanecer trajo consigo un aire distinto, una mezcla de frescura y tensión que impregnaba cada rincón del rancho. Lucía se levantó antes de que el sol asomara por el horizonte, impulsada por una emoción que oscilaba entre el entusiasmo y el nerviosismo. Afuera, el canto de los gallos y el suave crujir del viento en los árboles parecían anunciar el inicio de un día que cambiaría todo. Cosmo estaba en su establo, más inquieto de lo habitual. Relinchaba de vez en cuando, moviendo la cabeza como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Lucía entró con una sonrisa serena, intentando transmitirle calma mientras lo preparaba. Hoy es nuestro día, amigo. Pase lo que pase, ya hemos llegado más lejos de lo que imaginábamos. Al llegar al campo donde se llevaría a cabo la competencia, Lucía quedó maravillada por el panorama. Un vasto terreno cubierto de césped verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista, adornado con coloridas banderas que ondeaban al viento. Alrededor del lugar, pequeñas carpas habían sido montadas para los espectadores, y un murmullo constante de voces creaba un ambiente de expectación. Había caballos por todas partes, cada uno acompañado de jinetes que parecían haber dedicado toda su vida a perfeccionar el arte de montar. Algunos practicaban en silencio, mientras otros se reían y bromeaban, proyectando una confianza que a Lucía le pareció inalcanzable. Cosmo, en cambio, permanecía tranquilo. Sus ojos oscuros recorrían el entorno con curiosidad, como si reconociera que estaba en un lugar especial. Lucía y don Álvaro llevaron a Cosmo a un espacio apartado para hacer los últimos ajustes. Mientras le revisaba la montura, Lucía sintió las manos de su abuelo sobre su hombro. Recuerda, niña, que una competencia no se gana solo con habilidad. Lo importante es el corazón que le pongas a cada paso. Ella sintió, respirando profundamente para calmar los nervios. En ese momento, Cosmo inclinó su cabeza hacia ella,
rozándola suavemente como si también buscara consuelo. El evento dio inicio con el resonar de un tambor y el maestro de ceremonias anunció las primeras pruebas. Eran circuitos de obstáculos que desafiaban la coordinación y el coraje de los participantes. Lucía y Cosmo fueron llamados al tercer turno. Cuando se acercaron a la línea de inicio, Lucía sintió que el tiempo se detenía. Miró a Cosmo y susurró: «Confío en ti, como siempre». El sonido del silbato marcó el inicio de su recorrido. Cosmo arrancó con fuerza, sus cascos golpeando el suelo con un ritmo constante y seguro. Juntos sortearon el primer obstáculo, un grupo de barras bajas, con una gracia que sorprendió incluso a los jueces. A medida que avanzaban, los desafíos se volvían más complejos. En un momento, llegaron al salto más alto del circuito, una prueba que hacía temblar incluso a los caballos más experimentados. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero recordó las palabras de don Álvaro y el salto que habían practicado en el rancho. «Vamos, Cosmo. Tú puedes». El caballo tomó impulso, y en un instante que pareció eterno, ambos cruzaron el obstáculo. Al aterrizar al otro lado, la multitud estalló en aplausos. Cuando terminaron el circuito, Lucía y Cosmo recibieron una ovación cálida. Aunque los resultados aún no se anunciaban, para ellos, el día ya era un triunfo. Habían demostrado que la confianza y el esfuerzo podían llevarlos más allá de cualquier límite. Mientras acariciaba a Cosmo bajo el cálido sol de la tarde, Lucía sintió que este día sería uno que recordaría por siempre. Más que una competencia, había sido un salto de fe hacia lo desconocido, una prueba de lo que el amor y la dedicación podían lograr. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el terreno de la competencia, mientras el murmullo de la multitud se mezclaba con el suave relinchar de los caballos. Lucía se encontraba junto a Cosmo, quien ahora descansaba, con su pecho aún subiendo y bajando por el esfuerzo reciente. A su alrededor, la atmósfera era de reconocimiento. Jinetes que antes apenas la miraban ahora se acercaban para felicitarla. Algunos le daban palmaditas en la espalda, mientras otros acariciaban el lomo de Cosmo con admiración. Sin embargo, Lucía sabía que lo más importante no era el respeto de los demás, sino lo que ella misma había aprendido ese día. El maestro de ceremonia subió al pequeño estrado y comenzó a hablar, agradeciendo la participación de todos y destacando la calidad de los competidores. Lucía escuchaba con atención, pero su corazón estaba tranquilo. Más allá de los resultados, sabía que ya había ganado algo mucho más valioso, la confianza en sí misma y en Cosmo. Cuando finalmente mencionaron su nombre, acompañándolo de un honorable segundo lugar, la sorpresa iluminó su rostro. Las palmas estallaron alrededor y ella sintió un calor en el pecho que no podía explicarse con palabras. No era el trofeo lo que importaba, sino lo que ese reconocimiento significaba, que su esfuerzo y dedicación habían sido vistos, que Cosmo y ella eran una fuerza digna de respeto. Don Álvaro, que había permanecido junto a la cerca durante toda la competencia, se acercó con una sonrisa llena de orgullo. «Lucía, lo hiciste mejor de lo que jamás imaginé. Pero más allá de la competencia, estoy orgulloso de cómo cuidaste de Cosmo y de ti misma. Ese es el verdadero triunfo». Lucía lo abrazó con fuerza, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Más tarde, mientras el evento llegaba a su fin, algunos de los jinetes más experimentados se acercaron para compartir consejos y anécdotas. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado que había ganado la competencia en varias ocasiones, le dijo: «Tu caballo tiene algo especial, y tú también. No pierdas esa conexión que tienen. No todos los días se ve un equipo así». Lucía sonrió,
agradecida por las palabras y consciente de que su relación con Cosmo había sido la clave de todo lo que habían logrado. Al regresar al rancho esa noche, el cielo estaba claro y las estrellas brillaban con intensidad. Lucía miró a Cosmo mientras éste comía su heno, y una profunda paz la envolvió. Habían recorrido un largo camino, desde aquel primer día lleno de dudas hasta el momento en que juntos se habían enfrentado a una competencia que parecía inalcanzable. Y aunque los trofeos podían oxidarse y los aplausos desvanecerse, el respeto que habían ganado, no solo de los demás, sino de ellos mismos, sería eterno. Lucía se acostó esa noche con la certeza de que, con paciencia y amor, cualquier barrera podía romperse. El respeto, como la confianza, no se regala, se gana a pulso, paso a paso, en la senda de quienes deciden creer en lo que otros no ven. El amanecer trajo consigo una bruma ligera que envolvía el rancho en un manto de serenidad. Las primeras luces del sol teñían el cielo con tonos pastel, mientras las aves comenzaban a entonar sus canciones matutinas. Lucía estaba de pie junto a la cerca, observando a Cosmo trotar por el campo con una energía renovada. Cada paso del caballo sobre la hierba húmeda parecía anunciar un nuevo comienzo, una promesa de aventuras aún por vivir. Mientras contemplaba el paisaje, un jinete se acercó al rancho. Montaba un caballo elegante, de pelaje brillante, y llevaba en la mano una carta con un sello que parecía importante. Al detenerse frente a Lucía, el hombre desmontó con elegancia y le extendió la carta con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días. Esto es para ti», dijo con una voz calmada, mientras señalaba el sobre. Lucía abrió la carta con cuidado, sus dedos temblorosos por la curiosidad. El papel estaba adornado con un diseño sencillo pero elegante, y al leer las primeras líneas, sus ojos se iluminaron. Se trataba de una invitación para participar en una competencia regional mucho más prestigiosa que la anterior. El evento, conocido como la Gran Prueba del Valle, era famoso por reunir a los mejores jinetes y caballos de la región. No solo era una oportunidad de demostrar habilidades, sino también un espacio donde se forjaban lazos y se compartían historias de lucha y superación. Lucía leyó en voz baja. «Querida Lucía, hemos escuchado sobre tu desempeño en la competencia local y la conexión especial que tienes con tu caballo, Cosmo. Nos encantaría que formaras parte de este evento, donde los más apasionados demuestran que los sueños pueden volverse realidad. Esperamos verte pronto». La joven levantó la vista, aún incrédula, mientras Cosmo se acercaba al trote, como si percibiera que algo emocionante estaba ocurriendo. Aunque la emoción inicial la llenó de entusiasmo, pronto comenzaron a surgir las dudas. ¿Sería capaz de competir en un nivel tan alto? ¿Estaban ella y Cosmo listos para enfrentar un desafío de tal magnitud? Las palabras de don Álvaro resonaron en su mente: la confianza se construye en cada paso, pero requiere valentía para dar el siguiente. Lucía acarició el lomo de Cosmo, buscando en él una respuesta que solo su corazón podía darle. «¿Qué dices, amigo? ¿Nos atrevemos a soñar más grande?», preguntó en un susurro. Cosmo relinchó suavemente, como si aprobara la idea, y Lucía no pudo evitar sonreír. Más tarde ese día, Lucía llevó la carta a don Álvaro, quien estaba arreglando una vieja silla de montar bajo la sombra de un árbol. Al leerla, el anciano sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Este es el tipo de invitaciones que llegan cuando trabajas duro y crees en lo que haces», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. «Pero recuerda, niña, no se trata solo de ganar. Cada experiencia te enseña algo nuevo, y a veces, lo que aprendes en el camino es más valioso que cualquier trofeo». Lucía sintió, sintiendo el peso de sus palabras. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo despejado, Lucía se sentó junto a la cerca, mirando a Cosmo, que descansaba bajo el mismo manto estrellado.
Había algo en ese momento que parecía diferente, como si el universo estuviera alineándose para mostrarle que este era su camino. Respiró hondo y tomó la carta una vez más. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la emoción de saber que estaba a punto de embarcarse en algo extraordinario. «Vamos a hacerlo, Cosmo», dijo finalmente, con una determinación que iluminó su rostro. «Vamos a demostrar que juntos podemos alcanzar cualquier sueño». El eco de su voz pareció fusionarse con el murmullo del viento, mientras una sensación de esperanza llenaba el aire. El alba llegó con un matiz de inquietud y expectativa. Las primeras luces del sol filtraban su resplandor a través de un cielo nublado, teñido de tonos grisáceos y dorados. Mientras una brisa ligera hacía que las hojas de los álamos cercanos susurraran como si compartieran secretos ancestrales. En el patio del rancho, el carruaje de Lucía estaba cargado con lo esencial: equipo de montar, provisiones y la firme determinación de abrazar lo desconocido. Cosmo estaba listo, su pelaje brillando con un lustre que reflejaba los cuidados y el amor que había recibido. Sus ojos, oscuros y profundos, mostraban una mezcla de calma y expectativa. Lucía acarició suavemente su lomo, dejando que sus dedos recorrieran los mechones de crin que tantas veces había trenzado con esmero. «Bueno, compañero, parece que esta vez vamos más lejos de lo que nunca hemos ido», murmuró, su voz cargada de una emoción contenida. Don Álvaro apareció desde el establo, con su sombrero viejo y sus botas gastadas, caminando despacio pero con la autoridad de quien ha visto la vida en todas sus facetas. Se acercó a Lucía, quien estaba ajustando las riendas de Cosmo, y le ofreció una última sonrisa de aliento. «El camino que tienes por delante no será fácil, niña», dijo con su tono pausado y reflexivo, «pero recuerda que lo desconocido es solo desconocido hasta que decides explorarlo. Y no importa cuán lejos llegues, este lugar siempre será tu hogar». Lucía abrazó al anciano con fuerza, dejando que su calidez le infundiera confianza. La joven y su fiel compañero partieron en silencio, dejando atrás la seguridad del rancho y adentrándose en un paisaje que parecía transformarse a cada paso. Los caminos de tierra serpenteaban entre colinas suaves y bosques frondosos, donde los árboles parecían inclinarse para saludar a los viajeros. El aire tenía un aroma fresco, mezclado con el dulzor de las flores silvestres que crecían a los costados del sendero. A pesar de la belleza del entorno, había algo en el horizonte que inquietaba a Lucía. Era esa sensación de dejar atrás lo familiar y enfrentarse a un destino incierto. El corazón le latía con fuerza, pero trataba de mantener la calma, enfocándose en cada paso que daba junto a Cosmo. Mientras avanzaban, la mente de Lucía divagaba. Pensaba en todo lo que había logrado hasta ese momento, en los sacrificios que habían hecho y en las lecciones que la vida le había enseñado. ¿Podría este nuevo desafío ser un punto de inflexión, una prueba para demostrar no solo su habilidad como jinete, sino también su capacidad para superar sus propios miedos? «A veces siento que lo desconocido es un espejo», dijo en voz alta, más para sí misma que para Cosmo, reflejando todo lo que tememos y todo lo que anhelamos. El caballo giró ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando sus pensamientos. En medio del viaje, mientras atravesaban un claro donde los rayos del sol caían a plomo sobre la hierba dorada, apareció un jinete desconocido. Era un hombre de mediana edad, con una expresión serena y un caballo tan imponente como Cosmo. Se detuvo al verla y levantó una mano en señal de saludo. «Buen día, señorita. Parece que vas rumbo a una aventura importante. ¿Te diriges a la gran prueba del valle?». Lucía sintió, un poco sorprendida por la coincidencia. «Así es. ¿Tú también?». El hombre sonrió y respondió: «He participado varias veces, aunque esta vez solo voy a observar. Hay algo especial en este evento, más allá de la competencia misma.
Es como si cada participante descubriera una parte de sí que desconocía. Esas palabras resonaron profundamente en Lucía. Quizá, pensó, este viaje no era solo sobre ganar o perder, sino sobre lo que ella y Cosmo estaban destinados a descubrir juntos. Cuando el jinete se despidió y continuó su camino, Lucía respiró hondo y miró a Cosmo con una renovada determinación. No importa lo que encontremos al final, Cosmo. Lo único que importa es que lo enfrentaremos juntos. El caballo soltó un relincho suave, como si estuviera de acuerdo, y ambos continuaron avanzando, dejando que el eco de sus pasos marcara el ritmo de su viaje hacia lo desconocido. El sol ya estaba en lo alto cuando Lucía y Cosmo llegaron al lugar donde se llevaría a cabo la gran prueba. El escenario era majestuoso, un valle amplio y sereno rodeado por montañas de picos nevados que parecían tocar el cielo. La hierba, verde y suave como terciopelo, se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por algunos grupos de árboles que daban sombra a los espectadores que comenzaban a reunirse. En el centro del valle, un circuito marcado con banderas coloridas se retorcía como una serpiente, lleno de obstáculos que desafiaban tanto la destreza del jinete como la fortaleza del caballo. Había saltos altos, curvas cerradas y terrenos que cambiaban de llanura a lodo, como si la naturaleza misma se empeñara en probar la voluntad de quienes se atrevían a enfrentarlo. Lucía sintió cómo su corazón latía con fuerza. Aunque había pasado días preparándose, ahora que el momento estaba tan cerca, las dudas comenzaron a susurrar en su mente. ¿Y si no somos lo suficientemente buenos, Cosmo?, preguntó en voz baja mientras acariciaba el cuello de su compañero. El caballo resopló y agitó la cabeza, como si estuviera rechazando esa idea por completo. A su alrededor, otros participantes ajustaban sus monturas y repasaban estrategias. Había caballos imponentes con músculos bien definidos y jinetes que llevaban consigo un aire de confianza que intimidaba. Uno de ellos, un hombre mayor con una chaqueta de cuero desgastada, la observó con una sonrisa enigmática. ¿Primera vez?, preguntó, acercándose. Lucía asintió, tratando de ocultar sus nervios. No te preocupes tanto, dijo el hombre con voz cálida. Esta prueba no es solo para demostrar quién es el más rápido o el más fuerte. A veces, se trata de quien tiene el vínculo más sincero con su caballo. Sus palabras resonaron en el corazón de Lucía. ¿Acaso todo lo que había construido con Cosmo, desde el primer día que lo encontró en el corral, sería suficiente para superar este desafío? El sonido de un cuerno interrumpió sus pensamientos. Era la señal de que la prueba comenzaría pronto. Los jinetes se dirigieron hacia la línea de partida, donde los organizadores explicaban las reglas. Lucía y Cosmo tomaron su lugar junto a los demás. El primer tramo era un recorrido recto, aparentemente sencillo, pero al final esperaba un salto que desafiaba la lógica, un muro alto con una pendiente que intimidaba incluso al más experimentado. Lucía respiró hondo y miró a Cosmo. Confío en ti, amigo. Lo haremos juntos. El caballo relinchó con fuerza, como si compartiera su determinación. Cuando la señal de inicio resonó, los competidores salieron al galope. El sonido de los cascos golpeando el suelo llenó el aire, mezclándose con los gritos de ánimo de los espectadores. Lucía y Cosmo avanzaron con un ritmo firme, manteniendo el enfoque en el primer obstáculo. Al llegar al muro, Lucía sintió como su respiración se detenía. Pero Cosmo, con una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser, tomó impulso y saltó. Durante un breve momento, el mundo pareció detenerse. Todo lo que existía era la sensación de volar juntos, unidos por una confianza que había sido forjada con paciencia y amor. Cuando aterrizaron al otro lado, Lucía dejó escapar un grito de alegría. Lo hicimos. Sin embargo, la prueba no había terminado. A medida que avanzaban,
los obstáculos se volvían más complejos, poniendo a prueba tanto su resistencia física como su fortaleza emocional. Cada salto, cada giro cerrado y cada terreno difícil parecía diseñado para quebrarlos, pero Lucía y Cosmo seguían adelante, apoyándose el uno en el otro. En el tramo final, enfrentaron el obstáculo más complicado, un puente colgante estrecho que se balanceaba con el viento. Muchos competidores dudaron o incluso retrocedieron, pero Lucía sabía que no podían rendirse. «Vamos, Cosmo. Si hemos llegado hasta aquí, podemos con esto». El caballo avanzó lentamente, sus cascos resonando sobre la madera vieja. Lucía se inclinó hacia adelante, hablándole en voz baja para tranquilizarlo. Con cada paso, la tensión en su pecho disminuía, hasta que finalmente cruzaron al otro lado. Cuando llegaron a la meta, Lucía no podía contener las lágrimas. No importaba si ganaban o no, lo que realmente importaba era que habían enfrentado sus miedos y lo habían hecho juntos. Cosmo se giró hacia ella, frotando su cabeza contra su hombro, y Lucía supo en ese momento que todo había valido la pena. El desafío definitivo no había sido el circuito, sino descubrir la profundidad del vínculo que los unía. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja, rosa y dorado. El valle que horas antes había sido escenario de tensos momentos y un espectáculo de destreza ahora se envolvía en un silencio cálido, roto solo por el murmullo del viento y el suave susurro de las hojas de los árboles cercanos. Lucía, aún sobre el lomo de Cosmo, observaba el lugar con una mezcla de cansancio y satisfacción. Las risas y felicitaciones de los demás competidores se desvanecían en el fondo, dejando espacio para que un torrente de emociones la envolviera. Su corazón latía con fuerza, no por la adrenalina de la competencia, sino por la realización de lo que había logrado junto a su fiel compañero. Un círculo de espectadores y jinetes se formó en el centro del valle, donde un pequeño podio improvisado había sido colocado. Allí, los jueces se preparaban para anunciar a los ganadores. Los aplausos resonaban mientras se llamaban los nombres de los terceros y segundos lugares. Lucía permanecía al margen, acariciando a Cosmo y murmurando palabras de agradecimiento. «No importa el resultado», dijo con una sonrisa que mezclaba alegría y nostalgia. «Hoy, ya hemos ganado». Cuando anunciaron el primer lugar, el nombre de Lucía y Cosmo resonó en el valle como un eco inesperado. Hubo una pausa de incredulidad antes de que los aplausos estallaran, pero Lucía no se movió de inmediato. Se giró hacia Cosmo, quien la miraba con esos ojos profundos y tranquilos que parecían saber más de la vida que cualquier humano. ¿Escuchaste eso?, susurró, sus manos temblando sobre las riendas. El caballo asintió con un suave relincho, como si comprendiera la magnitud del momento. Lucía avanzó hacia el podio con pasos lentos pero firmes, sintiendo como cada mirada la seguía. En sus manos temblorosas recibió una cinta azul y un pequeño trofeo de madera tallada, pero lo que más la emocionó fue el respeto y la admiración en los rostros de quienes la rodeaban. «Este premio», dijo con voz quebrada, «no es solo mío. Es de Cosmo, que me enseñó lo que significa confiar, perseverar y amar sin condiciones». Las palabras fueron recibidas con un aplauso unánime. Lucía alzó el trofeo, pero no pudo evitar inclinarse hacia Cosmo, abrazando su cuello con fuerza mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Al final del evento, mientras los participantes recogían sus cosas y los espectadores comenzaban a irse, Lucía y Cosmo permanecieron un momento más en el valle. El lugar, ahora vacío y tranquilo, parecía susurrar despedidas. «Esto no es el final, Cosmo», dijo Lucía, mirando el horizonte donde el sol casi desaparecía. «Es un nuevo comienzo». Las montañas lejanas, iluminadas por el último rayo de sol, parecían llamarles, prometiendo nuevos retos, nuevas aventuras. Montada sobre Cosmo,
Lucía dejó que el trote suave del caballo la guiara de regreso al sendero que los llevaría a casa. Pensaba en el camino recorrido, desde aquel primer día en el corral cuando conoció a Cosmo, hasta este momento donde ambos eran más que una jinete y su caballo, eran un equipo, una familia. Entendió que la verdadera victoria no estaba en el premio ni en el reconocimiento, sino en la transformación que ambos habían experimentado. Habían enfrentado sus miedos, habían confiado el uno en el otro y, sobre todo, habían aprendido que juntos podían superar cualquier cosa. El valle quedaba atrás, pero el eco de los aplausos, las emociones vividas y las lecciones aprendidas permanecerían con ellos para siempre. Y mientras la noche caía lentamente, envolviendo al mundo en su manto de estrellas, Lucía y Cosmo avanzaban, iluminados por la certeza de que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El murmullo del mercado de ganado resonaba entre las colinas, donde los hombres de la subasta se reunían como lo hacían cada semana, compartiendo historias y opiniones sobre las transacciones del día. El aire estaba cargado del aroma a cuero y heno, mezclado con el eco distante de cascos sobre tierra compacta. Entre el grupo, las risas y las bromas de siempre eran interrumpidas ocasionalmente por susurros acerca de una noticia reciente que había llegado como un rayo de asombro. Uno de los hombres, con un sombrero desgastado y una postura encorvada por los años, levantó la voz sobre el bullicio. ¿Ya oyeron lo de ese caballo que despreciamos en la última subasta? Cosmo, creo que se llamaba. Ganó la competencia del valle. El comentario cayó como una piedra en un estanque, dejando ondas de silencio. Cada uno de ellos había estado presente aquella tarde, observando al caballo flaco y maltratado que nadie quiso comprar. Los recuerdos de sus burlas y rechazos volvieron a la mente como un espectro incómodo. El más joven del grupo, que apenas comenzaba a entender las complejidades del negocio, murmuró: «Siempre pensé que ese caballo tenía algo especial en los ojos. Pero me dejé llevar por lo que dijeron ustedes». Otro, con manos curtidas por décadas de trabajo, dejó escapar un suspiro profundo. Nos fijamos demasiado en lo que se ve por fuera. Nunca pensamos en lo que podría tener por dentro. Un tercer hombre, más reservado, no habló al principio. Se limitó a encender su pipa y mirar hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Finalmente, con un tono más melancólico, comentó: «Es curioso cómo la vida nos enseña lecciones en las formas más inesperadas. Ese caballo, el que todos ignoramos, resultó ser un campeón. ¿Cuántas veces habremos hecho lo mismo con personas?». La conversación se tornó más solemne. Algunos recordaron cómo se habían reído del aspecto de Cosmo, otros cómo lo habían descartado sin darle una segunda mirada. Uno incluso admitió haberse burlado abiertamente de Lucía cuando lo compró, considerándola una loca soñadora. «Pero ahora», continuó el hombre del sombrero, «ella nos ha dado una lección a todos. No solo transformó a ese caballo, nos mostró que la perseverancia y el amor pueden cambiarlo todo». El grupo quedó en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Las palabras resonaban en sus corazones como un eco persistente, obligándolos a enfrentar sus propios prejuicios y errores. Uno de los hombres, que siempre había sido el más altanero, finalmente habló. «No podemos cambiar lo que hicimos, pero sí podemos aprender de ello. Tal vez sea hora de empezar a mirar más allá de las apariencias, de dar una oportunidad a lo que no entendemos de inmediato». Los demás asintieron lentamente, como si esas palabras hubieran despertado algo dentro de ellos. Decidieron que, en adelante, el mercado no sería solo un lugar para transacciones, sino también para escuchar, observar y, quizás, valorar lo que antes habrían ignorado. El nombre de Cosmo y su inesperada victoria se convirtió en un símbolo para ellos. Cada vez que veían un animal en condiciones similares o escuchaban de alguien con un sueño improbable, recordaban aquella historia.
Lucía y su caballo les habían enseñado que no siempre es el más fuerte o el más hermoso quien triunfa, sino aquel que tiene el apoyo, la paciencia y el amor necesarios para descubrir su verdadero potencial. Y así, entre el crepúsculo y las sombras alargadas de la tarde, los hombres se dispersaron, llevándose con ellos un nuevo propósito: mirar más allá de lo evidente, tanto en los animales como en las personas, y valorar aquello que no siempre brilla a primera vista. El arrepentimiento se convirtió en una semilla, y con el tiempo, esa semilla daría frutos de comprensión y empatía. La luz del amanecer se derramaba suavemente sobre los campos de tréboles, donde gotas de rocío relucían como diminutas perlas bajo el sol naciente. El aire estaba impregnado de un frescor que parecía llenar los pulmones de esperanza, y las colinas distantes, envueltas en un tenue velo de niebla, parecían guardar secretos que solo el tiempo revelaría. Lucía, de pie junto a la cerca de madera que rodeaba el establo de Cosmo, respiraba profundamente mientras observaba a su fiel compañero trotando con energía renovada. Lucía tomó un cuaderno y comenzó a escribir, sus palabras fluyendo como el agua de un arroyo. No se trata solo de ganar competencias ni de demostrar a otros que estaban equivocados. Se trata de encontrar aquello que nos mueve, aquello que nos da propósito, y aferrarnos a ello con todo nuestro ser. La fe no siempre elimina los obstáculos, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos. Ese es el verdadero legado que Cosmo y yo compartimos, la fe en lo que aún no se ve, pero que siempre está ahí, esperando ser descubierto. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno con una sonrisa. Sabía que, aunque su historia con Cosmo era única, el mensaje que llevaba podía resonar en corazones de todas las edades. Y así, en el silencio de la noche, entendió que el verdadero triunfo no estaba en las medallas ni en los trofeos, sino en la transformación de las vidas tocadas por su fe inquebrantable.